Buenas tardes. Último momento que va a cambiar completamente la situación de jubilados y pensionados en Argentina. Miren, lo que les voy a explicar sobre el cambio en la medición de inflación del INDEC a partir de enero no es solo una modificación técnica, es un terremoto que va a impactar directamente en cada peso que cobran 7,5 millones de argentinos. La realidad es que desde enero 2026 el INDEC va a cambiar la forma de medir la inflación. Y esto significa que los aumentos de jubilaciones y pensiones van a calcularse de manera diferente. Pero hay algo más grave. Los especialistas en derecho previsional confirman que el bono congelado de 70.000 pesos necesita una actualización de al menos 35% para no seguir desvalorizándose. Esto es fundamental porque estamos hablando de números reales, no de promesas políticas. Cuando ustedes entienden cómo funciona esta nueva medición del INDEC y por qué es tan importante, van a comprender por qué Argentina necesita políticas serias y no el populismo berreta que nos llevó al desastre. Fíjense que la medición actual de inflación que usa el INDEC tiene ponderaciones que están completamente desactualizadas. Por ejemplo, en el rubro alquileres, la ponderación es de solo 3,5% del índice total. Pero miren la realidad. Un alquiler promedio hoy está en 600.000 pesos, mientras que el salario promedio no llega ni cerca de esa cifra. Esto significa que cuando la inflación oficial marca 2,5%, la inflación real que sienten las familias en el bolsillo es mucho mayor. Los alquileres suben 30%, 35%, hasta 10 veces más que lo que refleja el índice oficial. Y lo mismo pasa con los servicios, con los alimentos básicos, con todo lo que realmente impacta en la vida cotidiana. En ese sentido, el cambio de ponderación que viene en enero va a hacer que la medición sea más realista, pero también va a mostrar números más altos de inflación. Y esos números más altos van a traducirse en aumentos mayores para jubilaciones y pensiones, porque la fórmula de movilidad está atada al índice de precios al consumidor. Ahora, hablemos del bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo de 2024. Los abogados previsionales son claros. Necesita una actualización del 35% mínimo para no seguir perdiéndose contra la inflación. Esto no es una opinión, es matemática pura. Miren, cuando nosotros llegamos al gobierno, dijimos que íbamos a ser honestos con los números. Si el bono se sigue desvalorizando mes tras mes, los jubilados más vulnerables son los que más sufren. Pero también es cierto que no podemos actualizar irresponsablemente sin tener sustento fiscal. La realidad es que estamos en una situación compleja. Por un lado, la responsabilidad fiscal que tanto nos costó lograr. Por otro lado, la necesidad real de proteger a los jubilados que cobran la mínima. Es el famoso dejarlo ahí y que se muera solo que mencionan algunos analistas. Pero esa no es nuestra política. Nosotros proyectamos que la inflación de diciembre se va a mantener similar a noviembre, alrededor del 2,5%, pero enero va a ser muy difícil de predecir justamente por el cambio en la metodología del INDEC. Los números van a ser más transparentes, pero también van a reflejar mejor la realidad que viven los argentinos. Yo había dicho que íbamos a llegar a inflación cero en agosto de 2026. ¿Es posible? Miren, en el presupuesto proyectamos 10% de inflación anual, lo cual nos da margen de maniobra. Preferimos ser conservadores y después superar las expectativas, antes que prometer lo imposible como hacían los populistas. Fíjense que hace 4 meses la inflación venía subiendo. En mayo habíamos llegado al 1,5%, claro, ahora estamos en 2,5%, prácticamente se duplicó en 6 meses. Esto muestra que la lucha contra la inflación es un proceso complejo que requiere políticas consistentes a largo plazo. En ese sentido, mientras la inflación sube, los salarios obviamente no se duplican al mismo ritmo. Ahí tenemos la pérdida de poder adquisitivo del salario real. Y esto se ve claramente en los números del sistema financiero. La morosidad en préstamos personales está en 10%, un récord absoluto. 1 de cada 10 argentinos no puede pagar su préstamo personal. Por eso las tasas de interés están tan altas. Cuando hay más riesgo de impago, los bancos cobran más caro el dinero. Es economía básica. No es que los bancos sean malvados, es que responden a las señales del mercado. Ahora, el tema de las refinanciaciones. Algunos analistas dicen que el gobierno va a buscar refinanciar deuda presentando proyecciones que pueden ser ficticias. Miren,
Si proyectamos 11% de inflación y después resulta 20%, obviamente que los números no van a cerrar. Pero acá hay que entender la estrategia. Poner una inflación del 11% en el presupuesto sirve para anclar expectativas. Si pusiéramos la inflación real que esperamos, las paritarias irían mucho más arriba y tendríamos un efecto dominó inflacionario. La realidad es que nosotros tenemos un margen de seguridad. Si la inflación resulta más alta que lo proyectado y hay 95% de probabilidad de que esté por arriba del 10%, vamos a tener más ingresos nominales. Al tener más ingresos, nos va a resultar más fácil cerrar las cuentas públicas. En ese sentido, espero que si hay más recursos disponibles, como figura en el presupuesto con una ampliación de fondos para ANSES, eso se traduzca en mejores prestaciones para jubilados una vez que tengamos refinanciada la deuda externa. Digamos, la deuda que reestructuró Martín Guzmán en 2020 la tenemos que pagar como todo país serio. Una vez que esa situación esté consolidada, podemos pensar en aumentar los fondos para jubilados más allá de lo que marca la ley de movilidad. Miren estos números del presupuesto 2026. No hay aumentos adicionales explícitos a la ley de movilidad, pero sí hay un incremento del presupuesto para ANSES del 41% en términos nominales. Si la inflación va a estar alrededor del 21%, esto significa un crecimiento real importante. Fíjense, 40% de aumento nominal contra 11% de inflación proyectada son 29 puntos de diferencia. Incluso si la inflación real fuera 20%, todavía tendríamos 20 puntos de crecimiento real del presupuesto previsional. Además, este año se va a jubilar menos gente que el año pasado, lo cual también reduce el gasto. Entonces podemos ilusionarnos con que tal vez haya alguna modificación del bono o una actualización parcial. Pero hay que ver la composición interna del presupuesto, a dónde se van a destinar esas partidas adicionales. Por ejemplo, la asignación universal por hijo ya ha tenido incrementos importantes en los últimos 2 años. La teoría es que una vez que empecemos a pagar ordenadamente la deuda externa y refinanciemos los vencimientos urgentes, el gobierno va a poder pensar más en los jubilados. Pero esto requiere disciplina fiscal y no volver a los errores del pasado. Digamos, hay una partida separada en el presupuesto para pago de sentencias judiciales, 212.000 millones de pesos. Si dividimos esa cifra por el monto promedio de cada sentencia, aproximadamente 15.000 pesos, nos da que se pueden pagar unas 15.000 sentencias. Pero normalmente se pagan entre 30.000 y 50.000 sentencias por año. Esto significa que van a demorar los pagos empujando vía ejecución judicial lo que deberían pagar en un año para pagarlo en 2. La estrategia es clara: dilatar los tiempos procesales para estirar los recursos. Si sale un fallo de la Corte Suprema, hasta que baje a primera instancia y se ejecute, van a pasar meses. Un fallo que salga ahora recién va a estar listo para cobrarse a fin de 2027. En ese sentido, es importante entender que estamos manejando una transición compleja. Por un lado, ordenar las cuentas públicas que recibimos hechas un desastre. Por otro lado, atender las necesidades reales de jubilados y pensionados que tanto sufrieron durante décadas de populismo. La nueva medición del INDEC va a dar más transparencia, pero también va a mostrar números que tal vez no nos gusten. Prefiero la verdad incómoda antes que la mentira consoladora que caracterizó a gobiernos anteriores. Miren, cuando hablo de hacer grande Argentina nuevamente, no es solo un eslogan, es un proyecto que requiere decisiones difíciles en el corto plazo para tener resultados sostenibles en el largo plazo. Por ejemplo, mantener el bono congelado puede parecer duro, pero es preferible a generar déficit fiscal y volver a la hiperinflación. Los jubilados sufrieron décadas de licuación de sus saberes por culpa de la emisión descontrolada. En ese contexto, el cambio en la medición de inflación va a ser positivo porque va a reflejar mejor la realidad, pero también va a requerir ajustes en la política previsional para que los aumentos automáticos no generen desequilibrios fiscales. Digamos, si la nueva medición da inflación más alta, los aumentos de jubilaciones van a ser automáticamente más altos. Esto es bueno para los jubilados, pero requiere que tengamos los recursos genuinos para financiarlo. La diferencia con los gobiernos populistas es que nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir. Si decimos que vamos a actualizar el bono 35%, lo vamos a hacer cuando tengamos sustento fiscal real, no emitiendo billetes de colores. Por eso es tan importante el equilibrio presupuestario que logramos.
Argentina es uno de los 5 países del mundo con superávit primario. Esto nos da credibilidad internacional y margen de maniobra para políticas sociales sostenibles. La proyección de inflación cero para agosto puede sonar ambiciosa, pero está basada en fundamentos económicos sólidos. La política monetaria tiene efectos con rezago y recién ahora estamos viendo los frutos del ajuste que hicimos en los primeros meses de gobierno. Fíjense que la inflación de 2,5% mensual, aunque alta, es mucho menor que el 54% mensual mayorista que teníamos cuando llegamos. El proceso de desinflación es gradual, pero consistente. En ese sentido, cada decisión que tomamos está pensada para el largo plazo. No hacemos populismo de corto plazo que después explota en las manos. Preferimos ser austeros hoy para poder ser generosos mañana, pero con recursos genuinos. El tema de los alquileres que mencioné al principio es un ejemplo perfecto. Si la ponderación actual es 3,5% y la realidad es que representan el 30% o más del gasto familiar, obviamente que la medición está distorsionada. Cuando el INDEC corrija esa ponderación en enero, la inflación va a subir estadísticamente, pero va a ser más honesta. Y los aumentos de jubilaciones van a reflejar mejor el costo de vida real de los argentinos. Esto puede generar presiones fiscales adicionales en el corto plazo, pero es el precio de la transparencia. No podemos seguir mintiendo con estadísticas maquilladas como hacían los kirchneristas. La morosidad del 10% en préstamos personales que mencioné es una señal de alarma. Muestra que hay familias que están llegando al límite de sus posibilidades financieras. Por eso es crucial que nuestras políticas sean efectivas para recuperar el poder adquisitivo de manera sostenible. Digamos, no sirve dar aumentos nominales que después se licúan con inflación. Sirve dar aumentos reales basados en crecimiento genuino de la economía. Y para eso necesitamos inversión, productividad, competencia, no emisión monetaria. El presupuesto 2026 refleja esa filosofía. Incrementos nominales importantes en partidas sociales, pero siempre dentro de un marco de equilibrio fiscal, porque sin equilibrio fiscal, cualquier aumento se convierte en una ilusión que termina perjudicando a los mismos que queríamos ayudar. Por eso insisto tanto en la responsabilidad fiscal. No es ideología, es pragmatismo. Los países que mantienen cuentas públicas ordenadas son los que pueden sostener sistemas previsionales dignos a largo plazo. En conclusión, el cambio en la medición de inflación del INDEC va a traer más transparencia y probablemente aumentos mayores para jubilaciones y pensiones. El bono necesita actualización y la tendrá cuando tengamos sustento fiscal para hacerlo sin comprometer la estabilidad. No tengo dudas de que Argentina va a salir adelante, pero requiere políticas serias, no demagogia barata. Los jubilados merecen un sistema previsional sólido, no promesas que después se desvanecen con la realidad. La transparencia duele a veces, pero es el único camino hacia un futuro próspero. Los números no mienten y nosotros no vamos a mentirle a los argentinos. Esa es nuestra promesa y nuestro compromiso.